Vámonos con esta pregunta, ICFES, para prepararnos un poquito y para comprender un poco más el concepto de densidad. Dice así, un bloque de hielo seco de dióxido de carbono sólido cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del dióxido de carbono, CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, ¿por qué disminuye la densidad del CO2? Entonces tenemos un bloque de dióxido de carbono y pasó del estado sólido al estado gaseoso y nos dicen que esto determinó un cambio en la densidad del dióxido de carbono. Nos preguntan, ¿por qué cambió, por qué disminuyó la densidad del dióxido de carbono? Recordemos que la densidad es matemáticamente masa sobre volumen, la masa de determinada sustancia que cabe en determinado volumen. Entonces, en ese sentido, cuando comprendemos que la densidad es esa masa que cabe en un volumen, pues podemos de una u otra manera identificar que si teníamos un sólido que tiene una masa y que tiene un volumen, al pasar de estado sólido al estado gaseoso, pues la masa no tiene por qué cambiar si seguimos analizando la misma cantidad de dióxido de carbono, pero el volumen, ese sí cambia. Al pasar de estado sólido, yo puedo ocupar un volumen pequeño a un volumen más grande, porque al pasar al estado gaseoso, las partículas del dióxido de carbono van a tender a separarse entre ellas, lo cual va a hacer que esto se expanda. Un sólido puede estar las partículas junticas y podemos tener un volumen pequeño, mientras que en un estado gaseoso las partículas se separan y podemos tener un volumen mucho más grande. Ahora, de la fórmula, pues si la masa es la misma y el volumen aumenta, nos damos cuenta que la relación entre densidad y volumen es inversamente proporcional. A medida que el volumen aumenta, la densidad tiene que disminuir porque si nos vemos en la fórmula, si por ejemplo la masa fuera 1 y el volumen fuera 1, la densidad nos da 1. Pero si la masa es 1 y el volumen es 2, ya la densidad da 0.5 y así sucesivamente el volumen a medida que aumente, la densidad va cambiando. Entonces en las opciones de respuesta tenemos A, porque la masa de CO2 disminuye, no. B, porque la distancia entre partículas y el volumen aumenta, sí. C, porque la distancia entre partículas disminuye, no. D, porque la distancia entre partículas aumenta y su masa disminuye. La respuesta correcta es la B. La D no puede ser porque la masa, si analizamos la misma cantidad de sustancia, el dióxido de carbono, la masa no puede disminuir. Salud.